Las ciencias biológicas han descubierto ciertas características comunes a todos los vivientes. La célula como unidad básica de todo ser vivo, el ADN o moléculas similares como aquellas que rigen el desarrollo y actividad de las células, el metabolismo como proceso común a todos los vivientes. ¿Poseen estos descubrimientos alguna significación filosófica? En general, tenemos que decir que todo lo que es conocimiento de la realidad que provea una ciencia particular es algo que tiene alguna significación para la filosofía. La tiene en el sentido siguiente, que todo lo que sea captación de algún aspecto de la realidad enriquece nuestro conocimiento de la realidad. Y una filosofía realista trata de eso, del ser real. Por lo tanto, no puede desentenderse de los aportes de auténtico conocimiento que proveen las ciencias particulares. Eso por un lado. Por otro, la filosofía, al contemplar la realidad desde los primeros principios y causas de todas las cosas, puede hacer con esos datos una apreciación o una captación de la realidad que no pueden hacer las ciencias particulares. Esto en virtud del objeto formal quo, podríamos decir, del filósofo, o que le es propio al filósofo, que es el de la visualización de la realidad desde el alcance total de la inteligencia humana, y ese alcance culminado en la luz metafísica. Esa visualización que es propia de la filosofía no la puede aportar ningún otro saber humano, ninguna otra ciencia. Si conjugamos estas dos apreciaciones generales, podemos dar una respuesta claramente afirmativa, también en general, a una pregunta de ese tipo. Ahora, en este caso en particular, tenemos nombrados ahí tres aspectos de la realidad de los seres vivos que la ciencia biológica ha ido primero descubriendo, después profundizando, ¿no?, en cuanto a su conocimiento. Lo primero que se ha mencionado es la célula. La célula como unidad de los seres vivientes, como unidad vital, podríamos decir, ¿no? Esa es una realidad que tiene una significación profunda, primero que nada, en cuanto nos preguntamos por el tipo de entidad que tiene la célula, ¿no? Porque las células tienen capacidad de constituir por sí mismas ciertos seres vivientes, ¿no? La biología habla de vivientes que son unicelulares, de manera tal que hay una sustancialidad en la célula, ¿no? Tendríamos una forma primera de sustancialidad viviente en la célula. Que en los seres vivientes compuestos ya no es una sustancialidad completa según la especie, sino meramente una unidad constitutiva de realidades sustanciales más complejas, ¿no? Empezando por tejidos y siguiendo por órganos, sistemas, etc. Y lo interesante de considerar a la célula filosóficamente es poder advertir que en ella hay una auténtica unidad vital, también mirando el problema desde un punto de vista filosófico, en cuanto que la célula se caracteriza por esa actividad inmanente que decíamos es propia de los seres vivos.
decir, en la célula podemos encontrar en un nivel elemental, básico, la realidad vital. Y es algo asombroso desde el punto de vista filosófico el advertir cómo en los seres complejos esa unidad vital está integrada en realidades que al mismo tiempo que se sirven de esa vitalidad elemental la trascienden, integrándola en una vida compleja a la cual sirven esas unidades de vida. Eso nos muestra la complejidad y la riqueza del ser viviente, quizá de una manera más asombrosa todavía de la que puede permitir una visión empírica humana de sentido común, ¿no? El segundo tema mencionado es el del ADN. Ahí ya entramos en otro aspecto de la complejidad y por otro lado al mismo tiempo de la admirable simplicidad de la realidad de los seres vivos, porque claro, el ADN tiene esas dos caras. Por un lado, podríamos decir, está vinculado fundamentalmente a la identidad y a la plasmación de la determinación de cada especie, y por eso mismo a la transmisión de la vida según la especie. Por eso constituye una base teórica también para todas las cuestiones genéticas, ¿no? Es un medio general del que se valen los seres vivientes, ¿no? Forma parte de su realidad sustancial. Ahí ya la sustancialidad no es la misma que encontramos en el caso de la célula, podríamos decir, porque se trata de algo que es parte de la estructura de las células, ¿no? Que no tiene sustancialidad por sí misma. Si uno lo considera desde un punto de vista químico, bioquímico, es una estructura realmente compleja, ¿no? Pero al mismo tiempo, como medio universal que usan los seres vivientes para la fijación y la transmisión de caracteres vitales, es, podríamos decir, un instrumento universal de admirable simplicidad, ¿no? Porque regula todas podemos decir, la conservación y la transmisión de rasgos vitales en las especies, ¿no? Sean estas las que sean. Eso nos muestra también otro aspecto admirable de la realidad viviente estudiada en ese plano, ¿no? Al hacer esta consideración que también hice en el primer caso, lo que quiero decir es que esos descubrimientos vistos desde la mirada filosófica son un motivo también para el asombro filosófico y para seguir reflexionando sobre cuáles son los principios y causas de esa realidad. Porque obviamente se trata de aspectos que no están a simple vista en el ser viviente, que han requerido de un estudio profundo para ser descubiertos. Y en ese sentido son descubrimientos filosóficos, en el sentido clásico de la filosofía, es decir, van más allá de lo meramente visible. Pero tampoco tenemos que olvidar que no obedecen a una preocupación estrictamente filosófica en el sentido de buscar las causas y los principios primeros, porque permanecen en la esfera de lo que es propio de los seres vivos como vivientes. Y esto se ve muy claro también en el último tema, que es el del metabolismo. El metabolismo abarca un conjunto también complicado de reacciones bioquímicas que son medio para la realización de todas las funciones vitales, ¿no? Sea la nutrición, sea el crecimiento, sea la reproducción, pero son un medio
de ciertas actividades. Ellas mismas se pueden considerar una cierta actividad. Acá ya no estamos en el nivel de la realidad sustancial, ya sea elemental, ya sea de parte sustancial de una sustancia, como es en el segundo caso, sino estamos en el nivel de una actividad. No es un ente, sino es una operación, diríamos, ¿no? Así, cuando hablamos del metabolismo estamos hablando de actividades. Y son actividades propias de los seres vivos, ¿no? Y ahí he usado un término que me parece fundamental para una apreciación filosófica de todos estos aspectos que estamos mencionando, que es el término propio. En todas estas características de los seres vivos, el filósofo puede ver en principio propiedades. Es decir, son determinaciones que se dan en los seres vivos. Claro, uno puede decir, bueno, la célula por sí puede ser un ser vivo ella misma, ya no es una determinación que se da en un ser vivo, entonces no es una propiedad del ser vivo. Es un ser vivo. Y en ese sentido, es que la objeción sería correcta, ¿no? Ahora, si uno habla de que el estar constituido por células, eso sería una propiedad de los seres vivos. Y uno podría decir que de alguna manera sí, ¿no? El ser vivo podría estar constituido de una célula o de una multitud de células, pero la célula es propia de los seres vivientes, ¿no? Lo mismo pasa con el ADN. Es algo propio de los seres vivos. Ahí no cabe duda que se trata de una propiedad que resulta de la constitución propia del ser viviente. Y lo mismo pasa con el metabolismo, ahora con más claramente y más inequívocamente. El metabolismo es una actividad propia de los seres vivientes, ¿no? En primera instancia, podríamos ubicarlo en la esfera de lo propio. Habría que plantearse el problema filosófico de si se trata de una propiedad o de algo constitutivo de la esencia misma. Es decir, ¿es constitutivo de la esencia de un ser vivo el estar integrado por células o no? ¿Es constitutivo de la esencia del viviente el tener ADN o es una propiedad? Y lo mismo para el metabolismo. Si nosotros decimos que es una propiedad, estamos diciendo que hay otra cosa que es el constitutivo y que de ese constitutivo se sigue como consecuencia estas características, ¿no? Si decimos en cambio que es algo constitutivo, esto ya es propio de la esencia, ¿no? Y este es un problema claramente filosófico que no se puede dilucidar sino desde el punto de vista de una reflexión ontológica sobre el ser viviente, porque estamos planteando un problema que es ontológico, es decir, se trata de lo que constituye al ser viviente como tal y por lo tanto es su esencia, o se trata de algo que dimana de la esencia necesariamente y por eso se da en todo caso y es una propiedad. Cuando hablamos de estas características a las que hemos hecho alusión, estamos hablando de un problema que hace a este asunto. Lo mismo que si para el hombre planteásemos si la palabra humana es algo constitutivo de la esencia del hombre o es una propiedad del hombre, ¿no? Es un problema filosófico que está, por analogía, podríamos situar en este tipo de reflexión. De lo que no cabe duda, por lo menos, es de que se trata de rasgos propios de los seres vivientes. Digo por lo menos porque si digo que son propios, estoy diciendo que es algo que tiene una conexión necesaria y exclusiva con el ser viviente y no se da en ningún otro, ¿no? Decir que es constitutivo ya es decir más, porque ya pertenecería a lo que hace que el ser viviente sea lo que es, ¿no? Un ser viviente. Si nosotros ponemos lo que define al ser viviente, lo que constituye al ser viviente, en la capacidad de realizar actividad inmanente, como lo hemos hecho, tendríamos que ver si esa capacidad tiene como consecuencia el que el ser viviente se constituya celularmente, por ejemplo, o que plasme su determinación en la estructura que llamamos ADN, o si eso equivale al tener capacidad de actividad inmanente. Si podemos entender como equivalente al tener capacidad de actividad inmanente el estar constituido celularmente, ¿no?
el estar estructurado en base a la célula como unidad vital. Eso ofrece una dificultad desde el punto de vista de la ciencia biológica, porque hay algunos virus y bacterias, por ejemplo, que sin tener estructura propiamente celular tienen capacidad para realizar ciertas actividades inmanentes. Entonces podríamos decir que no es del todo así, ya a nivel de la biología, ¿no? Pero claro, esos virus y bacterias también se puede discutir si tienen sustancialidad propia como seres vivientes, porque son en el fondo parásitos de otros seres vivientes. Entonces no tienen vida completa, diríamos, ¿no? No tienen una vitalidad íntegramente constituida. Pero tienen características de ser vivo. Entonces, sin necesidad de resolver por ahora el asunto, porque vamos a verlo eso en una clase próxima, digamos que más bien parecería razonable decir que esas características son manifestaciones propias del ser viviente que podemos seguir definiendo en el sentido clásico como el ser que tiene actividad inmanente, ¿no? Y esa actividad inmanente se plasma consecuentemente en cierto modo de organización del ser material, del ser corpóreo, que es el ser vivo, y a esa forma de organización le pertenecen en el plano sustancial la estructura celular y la formación del ADN como parte de esa estructura, y en el plano de la actividad la metabolicidad. Eso clásicamente se podría abarcar en la noción de organismo, ¿no? Todas estas características orgánicas, incluso podemos decir de la materia orgánica, ¿no? El estructurarse celularmente, el tener ADN, el ser capaz de actividad metabólica, ¿no? O el tener actividad metabólica. Si lo abarcamos en la característica de organicidad, también clásicamente podríamos responder que más bien se trata de algo propio de los seres vivientes, ¿no? Y recordemos que en las propiedades es donde podemos conocer la esencia de las cosas, ¿no? Primariamente, porque las propiedades son la manifestación fundamental de la esencia de una cosa, en cuanto que se desprenden necesariamente de esa esencia y al mismo tiempo tienen con ella una conexión exclusiva, o sea, no se dan en cosas que no tienen esa esencia.